Claudio del Pla, militante del Partido Obrero. Claudio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Esmeralda Bud, Daniel Díaz, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy Buenos bien. días. Muchas gracias por atendernos, Claudio. Bueno, decía esto, ¿verdad? Ayer fue toda una jornada de negociaciones, tratativas, hasta que finalmente hubo un poco más de claridad. Pero queremos conocer cuál es el posicionamiento que tiene el Partido Obrero fundamentalmente ante este polémico proyecto y este deseo, esta ambición del Gobierno Nacional de avanzar en lo que disponen las provincias. Bien. Primero, ayer se produjo un retroceso parcial, pero hoy se mantiene una parte muy importante de la ley que pretenden aprobar y que es igualmente nociva. Es decir, es tan nocivo lo que se dejó en pie como lo que fue dejado de lado a partir de una enorme presión, el repudio popular a lo largo y ancho del país sobre el tema de la extranjerización del título de tierra, de la propiedad de la tierra. Ese capítulo tuvieron que dejarlo de lado, pero mantienen, digamos, lo que sería el tronco de la ley, que en realidad la ley se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. ¿Sí? Entonces todos los artículos que modifican distintas leyes tienen que ver con darle más poder o el poder absoluto al propietario formal de la tierra en relación a los intereses generales de la sociedad. De un modo general, la ley, por ejemplo, afecta un principio incluso constitucional que pone límite al derecho a la propiedad privada y que plantea que en casos de interés público se puede expropiar. Bien, caso típico, si uno tiene que construir una escuela en un barrio donde no hay escuela y está la demanda de los niños de ese barrio, de las familias de acceder a la educación, está primero mucho antes que el interés del propietario de esa tierra, si ese bien es necesario para construir una escuela, bueno, entonces se expropia, se declara de utilidad pública y se resuelve el interés general, que es el derecho a la educación de esa familia. Uh-huh. Bueno, esta ley pone un montón de limitaciones a la posibilidad de expropiar, lo hace realmente un camino muy difícil, en varios sentidos. Primero porque plantea que la indemnización que se le va a aplicar a aquel propietario no va a ser solo por el valor de la tierra en sí, el valor de mercado de la tierra, sino que le incorpora ahí lo que se llama el lucro cesante. Es decir, es una multiplicación exponencial de las indemnizaciones que va a tener que pagar el Estado. Porque, por ejemplo, alguien dice, no, yo ahí iba a poner un supermercado, en los próximos 20 años iba a ganar tanta plata, entonces me tenés que pagar lo que yo hubiera ganado si pudiera haber llevado adelante ese emprendimiento. Entonces se van a hacer sumas astronómicas y eso ya le va a poner un freno a los estados, en el sentido de que va a ser extremadamente oneroso poder expropiar ese terreno para poder construir una escuela, por poniendo este ejemplo. O, por ejemplo, ahora tenemos la fábrica FATE, cuyos obreros se están presentando, para que cerró, el patrón decidió cerrar la fábrica, los obreros tienen que seguir funcionando, y entonces hay una vía legal que existe hoy, que es la intervención temporal de una empresa en este tipo de situaciones, de modo de que, por ejemplo, la empresa podría seguir funcionando. Si se vota una ley como la que están pidiendo los obreros, la empresa podría seguir funcionando y durante un periodo determinado y seguirse produciendo cosas que son imprescindibles para el funcionamiento de la economía nacional, cubiertas de colectivos, de camiones, y se mantendrían los puestos de trabajo. Bueno, con esta ley desaparece esa posibilidad. Es decir, que era otra forma de poner límite a la propiedad privada, ¿no es cierto?, o a las decisiones de quienes tienen en su mano la propiedad privada. A su vez está todo el tema vinculado a los conflictos por posesión de tierras. Comunidades originarias, comunidades campesinas, inquilinos, arrendatarios. Y cuando aparece un conflicto por la posesión, aquel que presenta un título formal de propiedad aparece súper empoderado como para desalojar en tiempo exprés a comunidades originarias, a campesinos o a inquilinos. En un tiempo brevísimo se autoriza a un juez incluso a dictar medidas cautelares para que, mientras dure el juicio,
la gente sea desalojada. Es decir, a ver, primero te desalojo y después discutimos si estaba bien. Así sería el esquema que va a entrar en vigencia si se aprueba la ley, de artículos que siguen en pie y que se están en discusión esta tarde. Por eso se mantiene con toda la movilización para que se retire por completo y se archive integralmente esta ley. Lo mismo vale para el capítulo referido a los incendios, o la ley que modifica la ley de fuego, en donde hasta ahora había normas que establecían de que si se quemaban tierras que eran parte de un área de reserva natural, donde no estaban habilitadas actividades comerciales y demás, una vez que esas tierras se quemaban, no podía realizarse ahí por un periodo largo, 30 o 60 años, una actividad económica. ¿Para qué estaba esa norma? Para que no se pudiera, con quemas intencionales, habilitar negocios de tierras que están siendo o son necesarias preservar en función de el medio ambiente. Todo eso sigue en pie y lo quieren votar esta tarde. Exacto. Entonces, con todo nos tenemos que movilizar, aprovechando además que se ha generado una conciencia muy fuerte de que esta es una ley contra el interés de la mayoría. La propiedad privada que se defiende es la propiedad privada de menos del 1% de los argentinos contra el resto. Ahora, Claudio, ¿cómo toman ustedes el posicionamiento que han hecho público los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca al rechazar el capítulo que facilita la extranjerización de las tierras y que, bueno, de hecho se ha ido consolidando? En Salta tenemos 9 departamentos que triplican o en algunos casos cuadriplican el 15% permitido por la ley nacional. Yo te diría que Rollón y Sáenz y compañía son arrepentidos de la última hora, del último minuto, porque solo ayer, en medio de crecimiento evidente de la movilización nacional, del pronunciamiento de artistas y demás, decidieron que no iban a poner el voto. Pero no es porque tengan un choque de principios con el contenido de esta ley, al punto tal que Rollón dijo que no votaba ese capítulo, pero todo el resto sí. Todo esto que yo estoy mencionando, de desalojos express y de la ley de fuego y demás, Rollón es una de las que hoy votaría a favor. Así que creo que simplemente es una bajada oportunista de quienes vienen sosteniendo todas las medidas antiobreras, antipopulares del gobierno de Milei en el Congreso. Sáenz, Jaldo, Jalil. Sin ellos no hubiera podido hacerse nada de este ajuste. Perfecto. Bueno, Claudio, esta tarde, ¿a qué hora va a ser la concentración? 5 de la tarde, Plaza 9 de Julio, y de ahí nos movilizamos a la legislatura. Perfecto, ha sido muy amable, gracias. Por favor, saludos. En comunicación telefónica, Claudio del Plan, militante del partido.